Les damos la bienvenida a todos los que nos visitan, a los que están por acá en la iglesia. Gracias a Dios que nos permite estar aquí para que juntos podamos exaltar al Señor, ¿verdad? ¿Por qué le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Por eso, porque Él es fiel. Amén. Hoy vamos a tratar un tema. Si me escucho así es porque he estado malo, De viernes a sábado no podía dormir, no pudimos dormir más bien. Pero bueno, Dios es fiel. Hoy vamos a hablar sobre una vida responsable cristiana, como aparece allí. Acuérdense que nosotros estamos viendo el libro o la epístola, la carta a los Colosenses del apóstol Pablo, que le pusimos como tema general a esta exposición de todo este libro, la supremacía de Cristo. Y hoy tratamos el tema 20 y vamos a tratar el capítulo 4 de Colosenses, capítulo 4, pero quiero dejarles más o menos una idea de hasta dónde vamos o cómo vamos nosotros. Con la carta de los Colosenses es una carta que habla de la verdad, ¿no? La verdad acerca de Cristo, todo lo que nos dijo en el capítulo 1 acerca de lo que es Cristo, la supremacía, lo que es Cristo en toda la creación, ¿verdad? No es que Él fue creado, sino Él hizo conjuntamente con Dios y con el Espíritu Santo todo lo que existe. Y dice que Dios lo puso también a Él como gobernante, a Él como se le dio todo esto. También vimos que la verdad de las religiones, los cultos, los rituales en el capítulo 2. Pero también la verdad sobre el creyente, ahora la posición que el creyente tiene, y lo vimos en el capítulo 3, ¿no? Había pasajes donde decían, refiriéndose al capítulo 3, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Haz morir lo terrenal, vístete de lo escogido, del guardarropas que Dios te ha dado ahí, de los que luego a veces decimos, ¿y qué me pongo? Ahí estamos viendo, ¿y qué me pongo? No tengo nada que ponerme, y tenemos todo un closet allí de ropa que no nos ponemos. Bueno, el Espíritu Santo nos ha dado un guardarropas, un closet para que digamos, mira, vístete de amor, vístete de misericordia, vístete de paz, vístete de bondad, vístete de mansedumbre, todo lo que el Espíritu Santo nos da. Pero muchas veces pasa con nosotros, siempre queremos venir de negro, ¿no? Y de blanco, ¿no? Como meseros, algo así, ¿no? Siempre nos gusta porque a mí me acomoda, me gusta, me facilita, me agrada, y como que es un color universal, por así decirlo. Y no nos queremos poner el azul, el amarillo, bueno, las mujeres sí se lo ponen, ¿verdad? El rosa y tanta cosa, ¿no? Ustedes lo saben. Después vimos que esta nueva cosmovisión, como cristianos, se refleja en nuestras relaciones que tienen que ver con la subordinación, la autoridad que Dios ha dado también a los creyentes. Suponemos en este momento, por ejemplo, la esposa estar sujeta ¿a quién? A su esposo. El esposo ahora tiene una autoridad, pero no para enseñorearse él, sino para poder servir a su hija, a su esposa, amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Vimos también la relación de los padres e hijos, cómo debe ser. Padres, no irriten a sus hijos. Hijos, obedezcan en todo a sus padres. Y vimos también en el último tema, creo que la semana pasada, siervos y amos, ¿no? Las relaciones laborales, cómo nosotros debemos de tener una relación laboral dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad, dentro de la misma iglesia, de lo que nosotros hacemos. Si nosotros queremos reflejar a Cristo, tenemos que vestirnos de todo esto. El apóstol Pablo va a hacer ahora una referencia a un nuevo tipo de relación, que ya no está uno más arriba, uno más abajo, no, todos ahora estamos parejos, estamos de igual manera en el mismo estatus, tenemos el mismo rango. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Pero de todos modos tenemos una relación unos a otros, hermanos, y nos va a hablar el apóstol Pablo dos cosas, algo que es interno
y algo que es externo. Vamos a comenzar con lo interno. Ya tiene ahí el libro de Colosenses capítulo 4. Vamos a empezar del versículo 2 porque ya vimos la semana pasada el versículo 1. Y el apóstol Pablo empieza diciendo con una, no sugerencia, sino con una, diríamos, un imperativo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjense que la oración, ¿cuántos pueden decir que la oración es fundamental, verdad? En el caminar del creyente. Y Pablo lo cree, no solo porque siempre dice en sus cartas, amados, estoy orando por ustedes para que sean prosperados, para que Dios les ayude. Yo estoy orando por ustedes, lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Si usted recuerda Filipenses 1:19, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Y después usted lo ve en Colosenses ahí capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Por eso dice también ahí en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? Las palabras se las lleva el viento. ¿Sí la han escuchado, no? ¿Y por qué no lo dijeron? Porque no sabían muy bien, ¿verdad? Pero bueno, las palabras se las lleva, ¿qué? El viento. ¿Qué tiene algo de verdad esto? Pero hay que tener cuidado con las palabras, hermanos, porque no siempre las palabras se las lleva el viento. No siempre. O sea, es cierto, las palabras se las lleva el viento en el sentido que puedo decir cosas y no cumplirlas. Y ahí se las lleva el viento, porque yo dije, voy a llegar temprano. Y no llegamos. ¿Se las llevó qué? El viento, ¿verdad? Pero las palabras importan. Y yo creo que importan mucho las palabras. Dios nos ha dado un precioso don de la comunicación, que debemos de usarlo con responsabilidad y que es parte de reflejar ¿a quién? A Cristo eso. Cuando nosotros cumplimos con la palabra, estamos nosotros ¿qué? Reflejando a Cristo allí. Porque dice la Biblia que Él es fiel, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dijo esto, Él lo hará, tarde o temprano, pero Él lo hará. Pueden pasar años, hermanos, y nosotros nos podemos desesperar, pero la palabra de Dios es fiel, tarde o temprano llegará. Así como tarde o temprano también llegará la justicia por nuestros pecados si no nos arrepentimos. Por eso Colosenses, lo que ya leíamos hace ratito, Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hagáis, o todo lo que hacéis, creo que no lo habíamos leído eso, pero recordándolo nada más, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así es que, hermanos, la vida cristiana no solo se refleja a través de la conducta, que sí es bien importante, sino también a través de lo que conversamos nosotros, de lo que decimos. La manera en la que tú y yo nos comunicamos, y Jesús enseñó eso también. Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. En otras palabras, también el apóstol Pablo dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón es lo que voy a hablar. Si hay odio, ¿qué vas a hablar? Odio. Si vas a hablar, si vas a hablar amor, ¿qué hay en tu corazón? Amor. Entonces, si Cristo mora en nuestro corazón, si le estamos dando a Jesucristo ese lugar de máxima importancia en nuestra vida, eso va a reflejar no en solo en nuestra conducta, sino a través de la forma
en que yo hablo a la gente, de que cómo yo me comunico a la gente. Y en esa sección lo estamos viendo justo esto, que Pablo no solo es un modelo para nosotros, Pablo nos exhorta a un buen uso cuando tratamos de comunicarnos con otros, o sea, de hablar correctamente con otros. Les estoy hablando todo esto porque voy a aterrizarlo a lo que empezamos a decir, que debemos de ¿qué? De orar en todo tiempo. Y Pablo nos da 2 consejos sobre cómo debemos de usar responsablemente el don de la comunicación o cuando nosotros hablamos. Primero, ahí aparece, es la oración, en el versículo 2 y 3, ¿verdad? La oración es algo fundamental en el camino del creyente, hermanos. Y Pablo lo cree porque siempre dice en sus cartas, yo estoy orando por ustedes. Y Pablo en ese momento, hermanos, para cuando Pablo está escribiendo lo que es Filipenses, lo que es Colosenses, él está preso. Ciertamente en una cárcel domiciliaria, pero él está preso, está con cadenas, él allí, ¿no? Y Pablo dice que voy a salir de mi encarcelamiento, pero no lo estoy buscando como un anhelo, como algo que yo quiera. Oren para que yo salga de aquí. No, de esta prisión. Porque dice él, yo tengo un abogado, pero que no es terrenal. Un abogado que es divino. Y por eso debemos de orar con ese abogado. Tenemos que consultar a ese abogado. Y yo creo que para nosotros debe de ser una parte fundamental la oración, hermanos. ¿Cuántos oraron en esta semana? Levanten su mano. Digo, a mí me pueden mentir, pero Dios conoce, ¿verdad? Pablo confía, como yo confío de ustedes, ¿no? Que la oración es algo importante, pero también algo muy poderoso, hermanos. Por eso es que nosotros hacemos la invitación a todos ustedes que se reúnan con nosotros vía Zoom los días jueves en la oración, ¿no? Pero alguien dice, cuando se encuentra en una situación, yo ya hice todo lo posible. Supongamos en esa semana le pasó alguna situación difícil, no sé, enfermedad, yo no sé, algún problema económico, algún problema familiar, y resulta esa persona que dice, yo ya hice todo lo posible, ya nada más me queda ¿qué? ¿Qué dicen? Orar. Y toman como último ¿qué? La oración. Su última opción es la oración, cuando en realidad debería de ser ¿qué? La primera herramienta que nosotros debemos de tener, la oración. ¿Te acuerdas cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos? O sea, hermanos, pónganse en los zapatos de Pedro. Pónganse en los zapatos de Pedro. A ver, Juanita, Juanita, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué pasa? ¿No? Y él le dice, ay, pero ¿cómo? Paquita o Juanita, como sea, ¿no? Ni siquiera te va a tocar. Unos dirían, no, repréndelo, échalo fuera y átalo de pies y cabeza, que quién sabe qué, porque a los hijos de Dios no los toca. ¿Qué pasaba con Pedro? ¿Qué pasó con el mismo Jesús cuando fue tentado? ¿Qué pasó con Pablo? Todo eso. Y muchos dicen así, hermanos. ¿Por qué? Porque no han entendido los planes de Dios o no conocen el todo lo que es Dios, hermanos. Y muchos dicen, o muchos quieren poner que sí estamos protegidos por Dios, pero acuérdense que Dios permite muchas cosas, ¿no? Pero yo soy hijo de Dios, uno podría decir, pero yo soy hijo de Dios y Satanás no me puede tocar. No lo vas a permitir, Dios, que Satanás me toque. Supongo que le vas a poner un hasta aquí a Satanás, porque en la cruz y sacan todos los textos a favor para que nadie sea tocado. Y Jesús le dice, no te preocupes, Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. Es suficiente si Cristo lo está diciendo que he orado por ti. Quiere decir que la oración es suficiente, hermanos.
Y sí, Jesús le dice, es suficiente, es que en realidad la oración es poderosa y es suficiente. Y he orado por ti para que tu fe no falte, y cuando regreses de esa prueba, de esa zarandiza que te va a dar, ¿sí?, vas a llegar con tus hermanos y los vas a consolar. Fíjense, no solamente, imagínense cuando estamos zarandeados. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Ahorita yo quisiera estar en mi casa durmiendo de todo lo que yo padecí en estos días. O algunos de ustedes también quisieran estar durmiendo. Ay, desde la comodidad de mi casa prendo la transmisión y me pongo a ver la transmisión y ahí estoy ahí con mi tecito calientito y demás cosas. Pero Dios dice, han pedido tu cuerpo, Leonel, en esta semana para que seas zarandeado. Pero ¿qué crees? El domingo vas a ir y los vas a consolar a los hermanos. Y yo me quedé así, Dios, bueno, cuando estaba estudiando esto, sí le entendía, pero cuando tuve mi mayor crisis fue de viernes a sábado. Yo ya había más o menos estudiado ya completamente, pero no sabía que venía más fuerte la crisis. Y todavía dije, y vas allí el domingo y vas a consolar a los hermanos. Oh. Entonces, fíjense, hermanos, si te vas a zarandear, ciertamente vas a caer al piso, vas a tropezar, pero Jesús dice, pero ya oré por ti, vas a regresar y cuando regreses consolarás a tus hermanos. Si Jesús considera, hermanos, que la oración es suficiente, ¿por qué dice, porque no dice precisamente Jesús, ¿sabes qué? Un demonio ha dicho que quiere tu cuerpo para zarandear. No, al jefe de los demonios, a Satanás mismo ha pedido por ti, ¿no? Y si Jesús dice que Él ya oró por ti, hermanos, o sea, en pocas palabras, si Jesús ya fue a la cruz por ti, ¿por qué has de temer? Si Jesús dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados, pues ciertamente este cuerpo se va a afligir, hermanos. Pero quiere decir que cuando yo pase esta transición de esta enfermedad, yo estaré dispuesto para poderles consolar a ustedes y decirles, hermanos, vamos adelante, hermanos, esforcémonos, animémonos. Hermanos, y creo que debemos probablemente creer en lo que Dios ya hizo en el pasado y creerlo ahora nosotros en el presente, y eso es suficiente, hermanos. Pablo nos exhorta a hacer un buen uso de nuestra capacidad de comunicarnos por medio de la oración. Alguien dijo que la adoración y la oración son quizás el uso más elevado al hablar ante Dios, hermanos. Cuando nosotros adoramos a Cristo, como lo cantábamos aquí ahorita, ¿no? Su gracia es suficiente, su gracia nos basta. O sea, no hay nada más que me pueda suplir, nada más que me pueda ayudar, consolar o abrir mi entendimiento, que saber que Cristo es suficiente para mí. No necesito más, hermanos, no necesito muchas cosas. Él dice Dios, tú ocúpate de adorarme y yo me ocuparé de tus necesidades, de tus enfermedades, de tus problemas, de tus aflicciones. ¿Qué mejor uso podemos darle tú y yo a la capacidad de comunicarnos? Que comunicarnos con el Creador de todas las cosas, hermanos. Y Pablo mismo era un hombre de oración. Y lo demuestra no solo por su vida personal de oración. Y aquí solo nos llama a otros ahora a perseverar en la oración. Sino Pablo pide que oren también por él. Pablo pide que ahora oren por él. Y es interesante eso, de manera que cuando tú perseveras en la oración, ahora te dice, pero quiero que también oren por mí. No solamente es una oración personal, sino permitiendo que otros se sumen a las oraciones, a mis peticiones. Ahí está el hecho, jueves oración, 8 de la noche por Zoom. Conéctense, hermanos. Es importante la oración en la iglesia, es importante la oración. En otras palabras, la vida creyente no es una vida que estamos llamados a vivirla en soledad, sino es a vivir una vida en comunidad.
Y eso incluye en la comunidad la oración, hermanos. Usted ve la iglesia primitiva de que hacían cada quien sus cultos en sus iglesias. Dice que no. Dice que todos llegaban a una casa y allí hacían, dice, se congregaban en las casas. Tal vez por la persecución, pues sí lo hacías. No sabes que tú te vas a reunir con estas otras familias porque no queremos que nos juntemos muchos, porque si no hay nos van a agarrar y bueno, de más cosas, ¿no? Pero la cuestión, hermanos, es que nos debemos de vivir en comunidad nosotros. Pero veamos lo que dice Pablo. Pablo está llamado a los creyentes a perseverar en la oración. Y estas dos características que yo veo aquí son importantes. La oración debe de ser, ahí como dice, perseverar, perseverante. Pero además dice aquí, velando en ella, o sea, ser vigilante. Lo cual me habla de una oración vigilante. Y es así como debe ser nuestra vida de oración, perseverante, vigilante. Perseverante, ¿qué requiere, hermanos? Esfuerzo, ¿sí? Vean lo que dice ahí, esfuerzo, determinación, requiere empeño, requiere voluntad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué requiere todo eso? Porque eso no va a ser automático, la oración no es automática. No es algo que yo dependa de Dios por medio de la oración, así nada más. Lo que es automático para nosotros es depender de nuestra propia prudencia. Cuando me llega una enfermedad, lo primero que yo digo antes de orar, Señor, consuela este cuerpo, fortalece. No, yo ya voy al cajón de las medicinas primero. Ese es mi primer recurso, ¿sí o no? Cuando yo tengo un problema económico, Señor, tú dices tu palabra que tú eres el que me suples, el que X allá. No, lo primero que vamos a ver qué tanto de crédito tenemos en las tarjetas. Eso es lo más natural. Si yo tengo un problema legal, Señor, tú eres mi abogado, tú eres el que vas a resolucionar este problema. No, lo primero es que cuando me llega un problema, luego yo le hablo a mi abogado personal. Oye, ¿sabes qué? Se me presentó esta situación. Y al final, cuando te dice el abogado, ¿sabes qué? Ya lo vi y no hay forma como arreglar esta situación más que allí es cuando ya nos ponemos a orar después. La última opción. Por eso es que perseverar. Todas esas palabras que dijimos ahí, perseverar, ¿qué es lo que implica? Esfuerzo, determinación, empeño y voluntad, hermanos, es porque la oración no se da por automático en nosotros. La tenemos que provocar, tenemos que empujar, tenemos que esforzarnos, tenemos que tener voluntad. Así cuando el médico te ha dicho, no puedes comer pan, pero pasas por una panadería y nada más hueles y, ay, voluntad, no, porque el médico me ha dicho que no coma pan en estos días. Voluntad. Así es esto, la oración, hermanos. No es algo que se nos dé, no es de un modo natural que se nos dé la oración. Y Pablo nos llama a esto, a tomar la decisión de vivir vidas que perseveren en la oración, hermanos. Un cierto pastor dijo, debemos perseverar en la oración de manera que sea algo natural como respirar. ¿Tú te das cuenta ahorita que estás respirando? ¿Tu consciente entra? No, de manera natural tú respiras. No le dices a tu cerebro, ya respira. No, de manera natural tú respiras. Así debería de ser la oración. De manera natural, en todo tiempo, dice Pablo en otro pasaje, en todo tiempo, en todo lugar, hagan oraciones. Vas en la combi, en el pecero, en el metro, en tu carro, donde quiera que tú vas, haz oración, hermanos. Es algo del que tú y yo debemos de apuntar y considerar importante, porque nuestras reacciones normalmente van en otra dirección, hermanos. Cuando surge una necesidad, cuando atravesamos por circunstancias imprevistas, ¿cuál es nuestra reacción principal, hermanos? Otra, y orar no. Bueno, Pablo nos llama a esto, a perseverar en la oración. Ahora, déjame aclararte algo con respecto a esto. No debemos de permanecer en la oración para convencer a Dios que nos escuche.
Porque muchas veces, ¿verdad? Insistimos como si Dios no nos escuchara. Cuando su hijo le está hablando, mamá, quiero leche. Mamá, quiero leche. Mamá, quiero leche. ¿Qué está tratando del niño de hacer? De convencerte que le des ¿qué? La leche. Pero llega un punto que tú le dices, ya te escuché. Y el niño dice, mamá, quiero leche. Ya te escuché, permíteme. Mamá, quiero leche. Ya te escuché, mamá. ¿Y qué terminas tú? ¿Dándole leche o un chanclazo? Por una insistencia no controlada o no entendida por el niño. ¿Sabe qué, hermanos? Pablo nos llama a perseverar en la oración, básicamente perseverar en la oración para convencernos nosotros mismos de que Dios nos escucha. O sea, no para que Dios me escuche porque Él me escucha, sino para convencerme yo de que Dios me está escuchando. ¿Ya ve que es bien diferente? Porque si yo estoy diciéndole, Señor, Señor, o sea, como, Señor, escúchame. No, no es así. Más bien, Señor, Señor, pero que yo lo comprenda, que yo lo entienda, que yo me convenzca de que Dios me está escuchando. Entonces, Señor, te pido por mi esposa, Señor, te pido por mi esposa, Señor, te pido por mi esposa, ayúdala, fortalece, te pido por mi esposa, pero para que yo me convenza, hermanos, no para que Dios me escuche. Por eso nosotros debemos de perseverar en la oración. Dicho de otra forma, si tú y yo estuviéramos realmente conscientes de que el Creador de todas las cosas está atento a nuestras oraciones, haríamos otra cosa que no fuera hablar con Dios, Lo dudo, hermanos. Entonces Pablo nos llama a esto. Hey, hermanos, perseveren en la oración. Estén conscientes de que Dios está atento a sus vidas, atentos a sus necesidades, de que ustedes pueden comunicarse con Él, como dice Hebreos, acérquense pues ante el trono de la gracia de Dios. Confiadamente, acérquense, porque Él está allí, porque Él está allí en su trono, y Él está diciendo, ven hijo, ven, acércate confiadamente al trono de la gracia, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. La conversación más importante que podríamos tener cualquiera de nosotros, hermanos, es conversando con Dios. No hay otra persona más importante en la que tú y yo deberíamos de correr y platicar. De verdad, haga ese propósito cada día que llega a su casa, o haga ese propósito cada vez que salga de su casa. No salga de su casa si no ora. No llegue a su casa y diga, los frijoles, no, bueno, sí, es importante, sí, ¿verdad? Pague todo, ¿verdad? Pero llegue a su casa y ore. Hermanos, es algo importante. Debe de ser Dios siempre el primer lugar, y darle a Dios el primer lugar, hermanos, eso hace a nuestro entendimiento de darle la prominencia a Dios sobre todas las cosas. Que Cristo sea la primera persona que escuche tu voz en el día, antes de levantarte y antes de dormirte. Que Dios escuche tu voz, hermanos. Que Cristo sea la primera persona que sabe lo que estás pasando. Persevera en la oración, hermanos. ¿Sabes qué es increíble? Que Dios en la oración, Dios es el primero que pide. ¿Sabía eso? En la oración Dios es el primero que pide. Dios nos pide que le pidamos, porque dice la Biblia, pedid, ¿qué dice? Y se os dará. ¿Quién es el que pide primero? Dios. Pedid y se os dará. Pero también Pablo dice, tu vida de oración no solo debe de ser determinante, debes de tomar una decisión de perseverar. Tu vida de oración debe de ser también, ¿qué? Vigilante. También Pablo dice, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esa palabra gracias es un rasgo importantísimo en la oración, hermanos. La oración
es tanto la manera de permanecer vigilantes como la razón por la que tú y yo deberíamos de ser vigilantes, pero con acción de gracias. No ser como hijos quejumbrosos. Dios, ya te dije que ya me ayudaras en el trabajo. Ya te dije que me quitaras esta enfermedad. No que ser quejumbrosos, sino ahora nosotros cambiar nuestra oración. Señor, mira, Dios, yo tengo padeciendo esta enfermedad. Dime, Dios, te agradezco tanto por esta prueba, pero dime, ¿cuál es el propósito de esta enfermedad? Cambia la situación a estarte quejando. Dice Pablo que en medio del dolor, cuando le daban los latigazos, cuando le ponían, lo golpeaban en Listra, dice que lo golpearon tanto que lo sacaron arrastrando y le dijeron, creo que Pablo ya está muerto, y lo abandonaron allí. Lo arrastraron allí fuera de la ciudad de Listra y le dijeron, no, creo que ya está muerto. Sí, prácticamente estaba muerto Pablo. Yo creo que tanto golpe perdió el conocimiento y ahí quedó. Pero después se levanta ya todos, ¿qué pasó? Pues es que nada más te zarandearon unos 40, ¿no? Pero hermanos, en medio de todo esto, él le dio gracias y dijo, gracias Dios porque has permitido que yo también padezca los sufrimientos como tú, Cristo. O sea, él entendía eso. Jesús en la noche que fue entregado, hermanos, ¿por qué hablo de ser vigilantes? Porque la noche que fue entregado, en la que fue arrestado, sorprendentemente, hermanos, le pide Jesús a sus discípulos que oren. ¿A quién le pide Jesús que oren? ¿A quién le pide Jesús? Acuérdense que se lleva a sus 12 y agarra a 3, que Pedro, Juan y Andrés, ¿no? Pedro, Juan y Andrés, sí. Ellos están a punto, unos de abandonarles y otro que lo va a traicionar. A esos 3 les pide que oren. ¿Tú le pedirías a un hermano así? Un hermano que no viene a la iglesia, un hermano que sabes que ni ora, que sabes que te va a traicionar, le vas a pedir, hermano, ore por nosotros. ¿Usted lo haría? Y Jesús lo hizo. En Marcos capítulo 14, 33, ¿usted lo estudia en su casa? Del 33 al 38, nada más apúntelo si quiere. Jesús pronuncia esta verdad sobre la oración que probablemente la recordamos. Y la recordamos muchas veces lejos del contexto, ¿no? Marcos 14, 33 al 38, ustedes lo estudian en su casa, lo leen allá. Pero aquí fíjate cuál vulnerable es Jesús en este momento. ¿A quién le está pidiendo Jesús que le ayuden a orar? Velando en oración. ¿Y por qué digo vulnerable? Porque cuando va a orar Jesús con su Padre le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al que se lo está diciendo, a uno de ellos que se quede a orar allí, a uno que lo va a negar 3 veces. ¿Quién fue, hermanos? Pedro. Y a los otros 2 que van a salir corriendo de allí, hermanos. Fíjate cuán importante es la oración, cuán efectiva es la oración, cuánto debemos nosotros de depender de la oración. Que si los únicos que pueden orar por nosotros son un cobarde y 2 traidores, pues que oren, ¿no? Que oren por lo menos. Aunque te traicionen, aunque sean cobardes, salgan corriendo. Es 1000 veces mejor que estos 3 estén orando por ti a que nadie esté orando por mí. ¿Sí? Ahora Jesús les pide oración. Si Jesús se lo está pidiendo a ellos, la oración, ¿cómo te explico, hermanos? ¿Cómo te explico? O sea, hermano, es tan importante la oración. O sea, es Dios hecho carne, Jesús, y le está pidiendo a sus discípulos, oren por mí. Es interesante, hermanos. Entonces nuestra oración debe de ser perseverante, debe de ser vigilante. Vigilar es anticipar el peligro, como lo vimos en la lámina. Anticipar el peligro es estar vigilante. Cuando uno está en las murallas, los atalayas, ¿qué es lo que están haciendo los atalayas? Están mirando
que los enemigos no vengan, y si vienen, deben de prevenir, anticipar que el peligro que viene, hermanos. Ese es el tipo de oración a la que tú y yo estamos llamados. Una oración vigilante que esté consciente que los peligros siempre van a estar a la vuelta de la esquina. Que tú y yo no deberíamos de preguntarnos si alguna vez va a venir una prueba, porque va a venir. No deberíamos de preguntarnos si va a venir una enfermedad, porque va a venir. Pero lo importante aquí nosotros es prevenirnos. Cuando venga la enfermedad, pues ya estoy. Es como si tomaras algún tipo de vitaminas, exactamente. Algún tipo de vitamina que te va a prevenir sobre las enfermedades, ¿no? Entonces, es algo importante para nosotros hacer esto, hermanos. Pero no sabes cuándo va a pasar. Pero lo que sí es que vas a estar prevenido allá. Por eso es vigilante. Prevenir cuando el enemigo venga, cuando las situaciones vengan, tú ya estar listo para cuando ellos vengan, hermanos. Tú no sabes si en los próximos 30 minutos, cuando tú salgas de aquí, vas a tener alguna dificultad, alguna enfermedad. Tú no sabes. Tú no sabes. O sea, Jesús nos advirtió sobre esto, hermanos. Vivimos en un mundo caído, y mientras nosotros vivamos en este mundo caído, vamos a enfrentarnos a todo tipo de prueba. Velen, por eso está diciendo, para que no entren en tentación, porque la tentación va a venir, la prueba va a venir, hermanos. Pero si no estamos confiados en Dios, entonces nosotros decimos, tuve una necesidad y no pude venir a la iglesia. Tuve una enfermedad y no pude venir a la iglesia. Hermanos, es que a lo mejor no estamos prevenidos, no estamos vigilantes. Y cuando no estamos vigilantes, una enfermedad me hace no venir a la iglesia. Una situación me hace no venir a la iglesia. Mira, la situación lo puedo arreglar después de yo congregarme. Puedo ir a visitar al doctor después de irme de estar congregándome. Puedo hacer todo después de congregarme. Porque eso es importante, hermanos, estar juntos nosotros adorando a nuestro Dios. Y la mala noticia, hermanos, es que va a seguir viniendo mientras nosotros vivamos en este mundo caído. La circunstancia difícil va a venir y yo te puedo preparar para ella, dice Dios, a través de ¿qué? De que tú veles en oración. Si nosotros no velamos en oración, hermanos, vamos a ser sorprendidos y vamos a desfallecer. Entonces tú y yo solamente cuando fracasamos en medio de las pruebas, hermanos, el fracaso no fue la prueba. ¿Sabes cuál fue el fracaso? Fue antes. ¿Dónde? Donde interrumpimos la oración. Allí fue el fracaso. No cuando caímos, sino cuando no velamos, cuando no estuvimos vigilantes, cuando descuidamos este precioso privilegio que es llamado la oración. Allí fue, hermanos, el fracaso. Cuando yo bajo la guardia, cuando me ha dicho el pastor, ora todos los días, y cuando el lunes, no, pues ya estoy lleno porque fui el domingo a la iglesia y cantamos y adoramos y oramos, hicimos todo esto, pues el lunes ya no oro. Se te va bajando, es como el carro, se le va bajando la gasolina. Hasta cuando ya no puedes y ya no puedes hacer nada. Velar en oración. Gracias a Dios por los tiempos de paz. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los tiempos de paz, hermanos? Por tiempos de bonanza, por tiempos de prosperidad. Y Dios nos va a dar muchos de esos, pero Dios nos invita a vigilar para que cuando llegue la tormenta estemos bien preparados. ¿Cómo podemos vigilar? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos velar? A través de la oración, hermanos. En todo tiempo, hermanos. Ahora, antes de dejar este punto de la oración vigilante, no solo es aquella que se anticipa a las pruebas y pide gracia para esa hora, hermanos. La oración vigilante es aquella que no solo tiene esta actitud de prevención, sino también es aquella que presenta oraciones de calidad. ¿A qué me refiero con esto? Es muy distinto
una oración descuidada y torpe, en donde ni siquiera estoy consciente de lo que estoy diciendo. Y lo utilizamos como un rezo nada más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga. O sea, así. Y no estás consciente de lo que estás diciendo, ¿no? Una oración vigilante es la que estoy completamente consciente de qué, con quién estoy hablando. Ese Dios que conoce todo de mí y que puede hacer mis oraciones reales. Cuando yo digo, Padre que estás en los cielos, debes de reflexionar ahí, ¿quién es tu Padre que está en los cielos? El creador de los cielos y la tierra, el que hizo todo únicamente por el sonido, cuando Él habló y diga, sea la luz, sea la tierra, sea esto, sea todo. Él es el poderoso, ante Él me estoy presentando. Esa es una oración de calidad. Oraciones conscientes, no descuidadas, vigilantes, conociendo a quién le estoy hablando yo, a la persona que me ama, al que puedo realmente suplir mis necesidades. ¿Ya ve que cambia mucho, hermanos? Y ojo, no, solo para aclarar, no estoy diciendo que debes de hacer oraciones rimbombantes así y con términos teológicos rebuscados. ¿Sí? Son oraciones sencillas, conscientes a quién yo me estoy dirigiendo. Oraciones sencillas ante quién me estoy presentando. Diría a un teólogo, un reformador, coram Deo, ante el trono de Dios me estoy presentando. Imagínate, hermanos, que tú llegues aquí y Jesús esté sentado en su trono y que diga, acércate a mí. ¿Cómo te vas a acercar ante su trono, hermanos? No te vas a acercar ante su trono como sea, sino con una actitud, un entendimiento de quién es Dios en nuestras vidas, hermanos. Bueno, Pablo nos dice, persevera, vela en ella, es la hora con acción de gracias. Es como puedes anticiparte a los problemas, a las pruebas. Oren al mismo tiempo por mí, dice Pablo. El segundo punto es la proclamación del ministerio. Una de las cosas más buenas de una reunión de oración es cuando uno aprende escuchando a otras personas a orar. Así vas a aprender a orar, cuando tú escuchas a otras personas orar, ¿verdad? Especialmente a maduros en el Señor, personas que han caminado con el Señor, con experiencia en el caminar con Dios. Lo escuchas a orar y aprendes tanto de eso, hermanos. ¿Cómo oran? Hermano, le toca la oración. Pero es que yo no sé orar. Pues conéctese a la oración para que escuche, para que aprenda a orar, para que vea cómo se ora y todo eso. Fíjense los que nos conectamos en la oración, que no somos muchos, pero ya llevamos un buen rato y que cada vez, antes regularmente lo hacíamos 2, 3 personas. Ahora todos los que nos reunimos ya oramos, no en el mismo día, pero todos oramos. Y yo he visto que cada día los hermanos suben su nivel de oración. ¿Pero por qué? Porque escuchan a otros hermanos más maduros cómo oran. Yo me he quedado sorprendente, ¿no? Yo antes estaba diario, todos los jueves en la lista, ¿no? Pero después dije, no, ya hay que empezar a los hermanos a que ellos se desenvuelvan. Y ahora yo los escucho, ahora yo ya no me pongo, pero yo los estoy escuchando, digo, ok, gracias Dios, porque ellos están entendiendo esto. Y aquí Pablo, hermanos, aquí los lleva a otro nivel a ellos. Pablo aquí les está pidiendo, oren por él, que oren por Pablo. Y mira lo que les pide, aquí le dice, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Ahora, recuerden desde dónde está escribiendo Pablo, desde el arresto domiciliario. Y Pablo está preso, pero ojo, hermanos, ojo lo que les voy a decir. Pablo no le está diciendo que abran puertas para que él salga de la cárcel, ¿no? Él la está pidiendo oraciones para que Dios le abra puertas, ¿para qué? Para la palabra de Dios. Pablo no está diciendo eso. Pablo dice, oren para que yo pueda abrir mi boca y publicar desde la cárcel la palabra del Señor.
Y eso es interesante. Pablo pide esas dos cosas aquí. Pide puertas abiertas, versículo 3 de Colosenses 4, versículo 3. Pide puertas abiertas para proclamar a Cristo. Versículo cuarto, pide capacidad para hacerlo, hermanos. Puertas abiertas en medio de esa subcultura cristiana extraña. El día de hoy, hermanos, que se está formando, hay frases que se vuelven muy populares y están tan lejos del significado bíblico. Una de ellas son puertas abiertas. ¿Has oído esto, hermanos? Voy a pedirle, por ejemplo, los chavos, ¿ya? Voy a pedirle a mi chica que se case conmigo. Oren por mí al Señor para que Dios me abra puertas y viva una vida feliz con mi novia. Así dicen. Bueno, si son cristianos, porque si no ya saben que primero es al revés, ¿verdad? O hermanos dicen, hermanos, voy a pedir un trabajo. Oren por mí para que Dios me abra las puertas del trabajo. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que Dios, pero que me abra puertas del trabajo. Hermanos, jamás en la Biblia habla de las cosas naturales que Dios te abra puertas. ¿Han oído también la expresión, Dios abre los cielos? ¿Sí? ¿Para qué? Siempre todo lo relacionan. Abre los cielos de tus bendiciones para que me compre la casa en las lomas. Abre las puertas de los cielos para que se venga esto y se venga todo lo natural. Pero jamás dice como Pablo que me abra las puertas, ¿qué? Para la proclamación de la palabra de Dios. ¿Verdad? Cambiemos el chip, hermanos. Siempre que la Biblia habla de puertas abiertas, nos habla de oportunidad, o sea, tiempo kairos. Y el tiempo kairos esa palabra habla de oportunidad. Tiempos de oportunidad, ¿para qué? Para el ministerio. No condiciones propicias para nuestros deseos y sueños, anhelos, necesidades, sino para la proclamación de la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir un amén fuerte? Pero hágalo fuerte, con ganas. Y ese es el mejor ejemplo de esto, hermanos. O sea, Pablo podría pedirle, ¿sí o no, hermanos? Pablo podría pedir, oren por mí para que yo salga de aquí porque ya no aguanto esas cadenas, esos grilletes. Pablo podía decir eso. Pero él prefirió puertas abiertas para la proclamación de la palabra. Oportunidades para proclamar el misterio de Cristo. Y en segundo lugar, no solo está pidiendo oportunidades para seguir predicando a Cristo y proclamándolo, sino que pide la capacidad para hacerlo de una manera más efectiva. ¿Sí? Para que lo manifieste como debo de hablar, hermanos. Y sabe esto, hermanos, me dolió la pedrada aquí, a mí. Porque pienso muchas veces que es más importante el contenido de lo que se proclama, importa más que la forma. No sé si me di a entender, pero reconozco que a veces los cristianos solemos sacrificar las formas a favor del contenido. ¿Qué es el contenido? La verdad, ¿no? El contenido es la palabra de Dios, la verdad. La forma, que es la manera como la comunico yo. Esa es la forma. Pablo dice claro aquí que importa lo que tú dices. Por eso dice, para que yo pueda transmitir esto, para que yo pueda proclamar la palabra de Dios. Por eso necesito, para que yo manifieste cómo debo de hablar la palabra de Dios. Y eso es importante. O sea, la verdad sigue siendo verdad, hermanos, sin importar cómo se presente la verdad. Pero la forma es la manera como presento o cómo facilito a las personas que respondan o no respondan a las cosas que yo les pido. Probablemente estás pensando en alguna persona a la que tú le dijiste
o a la que tú le invitases a la iglesia, o a la que tú le comunicases la palabra de Dios, ¿sí? Pero no lo dijiste como deberías de haberlo hecho. Y te rechazó. Y cuando tú le dijiste de Cristo, te rechazó. Tal vez no rechazó la verdad. Tal vez rechazó, ¿qué? La forma como tú se la dijiste. ¿Sí me doy a entender esto? Tal vez rechazó la forma en la que tú le comunicases. Había una puerta abierta, una oportunidad ahí, sí, pero a alguien más, hermanos, la va a aprovechar. Porque tú desaprovechaste esa oportunidad. Ya, yo creo que es bien importante esto. Que cuando nosotros hablemos de la palabra, hermanos, hablemos sabiamente. Esa es la palabra más bien, sabiamente. Oye, Dios te ama, pero si tú no te arrepientes te vas al infierno. ¿Pero cómo? ¿Te vas a ir al infierno? Ay, pero eres bien agresivo. Te vas a ir al infierno, inuco, y que quién sabe qué. Y pues está bien ya. No rechazó la verdad, rechazó la forma. ¿Sí me dio a entender? Entonces, ¿qué debes de decirle tú? Mira, Cristo murió por ti y Él te acepta como tú eres. Él te quiere limpiar, Él te quiere sanar, Él te quiere consolar. Y no luego que se va a ir al infierno, ¿no? Rechaza la forma, pero tal vez no rechazó la verdad, que es el evangelio. Es importante. Entonces Pablo dice, ¿no te parece extraño que Pablo pide oración para que Dios le ayude a seguir haciendo aquello que lo metió a la cárcel? ¿Qué lo metió a la cárcel? El evangelio. Y ahora está pidiendo a que oren para que sigan siendo las puertas abiertas, para que él siga haciendo algo que lo metió a la cárcel, que es el evangelio, hermanos. Por eso estoy proclamando el misterio de Cristo. Y uno le diría a Pablo, ¿y cómo puedo orar por ti? Que Dios me ayude a seguir proclamando el misterio de Cristo. En otras palabras, Pablo no ve sus dificultades o obstáculos de los que hay que deshacerse. Pablo los ve como escenarios. O sea, cuando tú tienes problemas difíciles, cuando tú tienes enfermedades, circunstancias, no digas, ay Señor, pero porque a mí, que a poco yo nada más puedo. No. Velo como un escenario, como una oportunidad en donde veas que puedes proclamar la verdad de un modo más efectivo. Supongamos, Dios te da una enfermedad y tienes que caer al hospital, ¿sí o no? Y tú dices, ¿pero por qué, Dios? Si yo soy tu hija o tu hijo, ¿por qué? A lo mejor Dios está provocando eso para que tú en el hospital le hables a otras personas. Entonces las puertas abiertas, ¿para qué? Para proclamar la verdad. Entonces a lo mejor le vas a predicar al doctor, le vas a predicar a las enfermeras, a los pacientes, a los que están allí también muriéndose. Monse, ¿verdad? Esa es la oportunidad. Ese es el tiempo Kairos, tiempos de oportunidad. No lo veas como algo, ya llevo mucho tiempo en esa necesidad. Caes en la cárcel, pues allí le vas a hablar a los presos. Ojalá Dios no los permita, ¿verdad? Pero si así es, ¿qué va a pasar? Tal vez no tengas un problema legal y tengas que ir a los MPs o la fiscalía, pues ahí les vas a hablar de Cristo, hermanos. Entonces Pablo dice, oren por mí para que yo siga proclamando a Cristo y lo haga como debo de hacer, hermanos. Ay, es bien importante. Filipenses 1, ese sí búsquenlo. Filipenses 1 del 12 al 14. Y Pablo les dice algo importante a los hermanos filipenses, los de Filipos. Quiero que sepáis. Es Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio.
Fíjense cómo es allí, hermanos. Se han hecho ¿qué? Patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué está pasando en este momento, hermanos? Lo primero que sucedió con sus prisiones es que todas las personas que discutían su caso terminaban discutiendo sobre la persona de Jesucristo. A ver, ¿por qué lo trajeron aquí? Porque está predicando el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio, pues que Cristo vino en carne y murió por los pecados y resucitó al tercer día, y dice Pablo que ahora está intercediendo. O sea, ¿sí me entienden? Se estaban predicando entre ellos mismos. Cuando estaban juzgando su caso, pues tienen que juzgar cuál es. Y el único caso por el cual Pablo fue metido a la cárcel es por el evangelio. Pero ellos tenían que desmenuzar qué era el evangelio. Y estaba predicando. Por eso Pablo dice aquí: se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio, en todo el juzgado. Conocen de Jesucristo a través del evangelio. Hermanos, y nosotros estaríamos llorando en la cara. Ay, pero ¿por qué? Digo, que te metan por cosas del evangelio, no que te metan porque te robaste un faro o que te robaste algo. Sí me doy a entender, ¿verdad, hermanos? Sí me doy a entender. Hermanos, versículo 14, ahí el que sigue, dice: y la mayoría de los hermanos, ¿qué pasaba con ellos, con los hermanos que estaban afuera orando? Y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones, dice Pablo. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Sí me doy a entender? O sea, haga de cuenta que a mí me meten preso. Ojalá Dios no lo quiera, pero bueno, por la palabra entendido estoy, ¿no? Y están resolviendo mi caso. Y están diciendo, ¿por qué lo metieron? Pues porque estaba predicando en la vía pública allí de Jesucristo y está prohibido, y ya lo metimos a la cárcel. Y ustedes dirían: estamos orando por ti, Leonel, pero ¿qué crees? Que Dios nos ha dado más ánimos para hablarlo y lo vamos a regar la palabra de Dios sobre todo esto. O sea, estaban ¿qué? La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Por qué está Pablo, el hermano Pablo, en la prisión? Por el evangelio. Pues sigamos hablando de Cristo. Cobraban ánimo y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Claro que va a haber otros cobardes, ¿verdad? Que se van a esconder. Ay, si lo metieron, yo no quiero estar en la cárcel. Y dejan de hablar. ¿Tú qué eres? Yo soy ateo. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, no es sorpresa que Pablo esté orando: Señor, sigue haciendo las cosas como las estás haciendo. Sigue abriendo puertas para la palabra. Y Pablo ora por esto, hermanos. Que le capacite para manifestar este mensaje, proclamarlo como debe de proclamarlo. Y deja proponerte algunos motivos de oración para ya ir terminando. Pablo es un ejemplo de cómo proclamar el misterio de Cristo, ver las dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades, como puertas abiertas. Oremos por esto. Dice ahí el primero: que Dios nos dé esta perspectiva, que Dios nos dé visión de la vida, hermanos. ¿Sabes? No hay otra cosa más importante que hacer sobre los demás en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Este mensaje que nos asegura que Cristo vino a salvar a todos los hombres. Ese es el mensaje de Cristo, hermanos. No importa si son judíos o griegos, americanistas o pumistas, fifís o chairos, no importa. Es un mensaje para todos. Así que mi vida debería estar literalmente dedicada a proclamar el mensaje, hermanos. Oremos por todo esto, que Dios nos dé esta visión, esta perspectiva, y que Dios nos dé la capacidad para decir las cosas como son, pero decirlas como deberíamos de decirlas. La siguiente es: ora por aquellos que tienen un ministerio de enseñanza en la iglesia. Cuando me refiero a la enseñanza de la iglesia, me refiero a la iglesia universal de todo el mundo. ¿Sí? Hermanos, hay otros países que está prohibida predicar la palabra de Dios, y que a pesar de eso lo están predicando.
de una manera de verdad que yo no lo puedo entender cómo lo están haciendo, pero ahí está lo que Pablo está diciendo. Están agarrando valor en medio de esa prueba difícil. Y más en los países asiáticos, comunistas, socialistas, donde no está permitido el evangelio, hermanos. Están cobrando ánimo esas personas. Oremos por todos ellos, los que están predicando la palabra de Dios en aquellos países rebuscados y con muchos problemas de esta índole. ¿Te has puesto a pensar en tus oraciones por aquellas personas? Oremos por ellos. Oremos, levantemos oración por todos ellos. Yo estoy en un chat de misiones a nivel mundial y me llega la información que ahora están en Afganistán, están en Irak, están escondidos, están en cuevas, están así predicándole. ¿A quién le predicas? A una persona. ¿Y cuánto tiempo llevas predicando? 20 años predicando. Una persona. Y con el riesgo de que cuando lo sepan, lo pueden matar, decapitar. No regresarlo, no a su país, no, muerto allí, hermanos. O sea, bien difícil. Nosotros todavía que tenemos todas las facilidades, híjole, hermano, nos falta echarle muchas ganas nosotros, mucha voluntad. El siguiente es, bueno, lo que les decía, ¿no? Que oremos por aquellos ministros que enseñan la palabra de Dios, ¿no? Pero comencemos por casa, ¿qué les parece? Comencemos por aquí, por la iglesia, ¿no? Y esto incluye peticiones de oración, por ejemplo, por los que enseñan la palabra de Dios aquí en Palabra Fiel. Está Dani, ¿no? Está Rosy, estoy yo, que predicamos la palabra de Dios aquí. Oren por nosotros, necesitamos tanto que hablemos más de Dios que de mi vida personal. Que hablemos más de Dios que de mis chocaventuras. Que hablemos más de Dios, de su palabra, que hablemos más del contenido, pero que también nos dé Dios la forma como comunicar la palabra de Dios. Amén. ¿Van a orar por nosotros? Por Dani, por Ros y por mí. Ora por los maestros de la iglesia infantil de Palabra Fiel, ¿no? Por los maestros que están allá afuera, por la hermana, los hermanos que de una manera están platicando, comunicándoles a ellos. Ore por los maestros de adolescentes, que es Ros también, ¿no? O sea, traigan a sus hijos para que sean alimentados de una manera formal, para que hagamos un grupo de adolescentes y podamos tenerlos allí enseñándoles la palabra de Dios. Si no los traen, hermanos, pues de una manera formal, pues ¿cómo? A ver, ¿cómo les explico? ¿No? Hagámoslo de una manera formal. Oremos por los maestros de discipulado. Ahí entramos Rosy y yo. Y Dani también entramos ahí, ¿no? Que hermanos a las 9 de la mañana están discipulándose. ¿Los han visto ustedes? Están discipulándose unos hermanos a las 9 de la mañana. Le están dando consolidación de la palabra de Dios. Invierten un tiempo, hermanos, nosotros en capacitarnos y capacitarlos a ellos. Que Dios les use. O sea, ellos están pasando tiempo con ustedes, con sus hijos ahorita, hermanos. Si no oras por tus hijos, hermano, por lo menos ora por los maestros, para que Dios les enseñe a los maestros y Dios instruya a los niños, ¿sí? Y por supuesto, hermanos, ora por tu pastor. Necesito de tus oraciones mucho. ¿Cuántos oraron por mí en esa semana? No sean cobardes, no sean cobardes. Escuché un comentario de un pastor que decía: nunca le digas a tu pastor, bueno, lo menos que puedo hacer por ti es orar, pastor. No, más bien es lo primero que deberías de hacer, no lo último. ¿Sí me doy a entender? Por lo menos, no, debería ser lo primero que deberías de hacer, orar por mí. Los pastores necesitamos oración. Ora por tu pastor. Algunos han orado para que sea más breve. Todavía no tienen mucha fe. Todavía sus oraciones no llegan mucho. Pero ya lo voy logrando, hermanos. Yo en otras congregaciones me aventaba hasta 2 horas predicando. Cuando
2 horas. Ya nada más veía al pastor hasta allá atrás, me decía, ya córtale. Ya le bajé, ya ahora ya me tardo 1 hora, 1 hora y cuarto a lo mucho. Pero ya, ¿no? Conclusión. Pablo nos dice que tenemos que tener una vida de oración perseverante y vigilante. Pablo se pone como ejemplo de proclamación, pero también pide oración al respecto, hermanos. Esa es una vida responsable cristiana, como se llamó el título de hoy. Parte 1. La otra semana hago la parte 2, porque ya vieron, pues, algunos que sí oraron con fe, Dios los escuchó, le cortó ya hasta aquí. Hermanos, la próxima semana vengan con ánimo, lleguen temprano a las 10 de la mañana, sean perseverantes, sean vigilantes en la oración y Dios nos ayudará, hermanos. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora? Amén, 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 amén.